Doctor Iván Chile Martínez con ustedes y con nosotros. Bienvenido, doctor. Tu casa, como siempre. Un placer y una bendición volvernos a encontrar y estar aquí en esta bella casa y con una buena compañía. Muchísimas gracias. Lo mismo decimos. Hay un punto que llama mucho la atención, doctor. No es que esté de moda, no es que, simplemente que es un problema de salud en el que tenemos que enfocarnos más en serio. Obesidad, doctor. ¿Qué podemos aconsejar a nuestros internautas? ¿Qué podemos comentarles acerca de obesidad? Bueno, ante todo, una bendición estar aquí nuevamente en este programa. La obesidad, como se dice comúnmente, es un problema gordo y un problema complicado, porque la obesidad tiene muchas aristas. La obesidad no solamente se produce por comer mal. O sea, hay muchos patrones que interfieren y que ayudan a que una persona aumente de peso, y no solo la alimentación. En la nutrición cronobiológica y bioenergética, como habíamos visto en otros programas, influye desde la preparación, combinación y los horarios de cada alimento. Habíamos visto que también existe una personalidad bioenergética. Eso es otro factor. Entre otros factores existe lo que es las emociones. Se conoce en el plano de la medicina cuántica que la obesidad es una cuestión o un factor mental. O sea, aumentan más las emociones, que eso lo vamos a explicar más adelante, que el mismo alimento. ¿Por qué? Porque las emociones se guardan en nuestro cuerpo y se convierten en entes físicos, que pueden ser flemas, gases, pueden ser grasa, pueden ser sustancias tóxicas, y eso se va a acumular en nuestro cuerpo. Y en dependencia de la personalidad, va a ser el ente en que se va a convertir. Por ejemplo, vamos a empezar. En la nutrición cronobiológica y bioenergética, la obesidad es un complejo y es producto de varios factores. Primero, hay personas que tienen una personalidad de hígado. Todas las personalidades, habíamos dicho que son 12 personalidades bioenergéticas, pero principalmente las personalidades de hígado. Hígado vaso, hígado pulmón, hígado riñón derecho, hígado cerebro y hígado corazón. ¿Por qué? Porque el hígado tiende a producir grasa. Una persona que tenga mucho estrés acelera la producción de grasa, acelera la producción de azúcar. Y eso conlleva que la persona aumente de peso sin comer. O sea, no comer aumenta de peso. Hay una ley en la nutrición cronobiológica que nos dice, come más para bajar más. Y no comer aumenta de peso. Son dos leyes. La primera, coma más para bajar más. Hay alimentos que mientras más usted lo come, más baja de peso. Las frutas, las verduras, las semillas, las hortalizas, todas esas bajan de peso siempre y cuando se coman como debe ser. Por ejemplo, el estómago necesita grasa para quemar los alimentos. Cuando usted consume grandes cantidades de alimentos que no contienen grasa, el cuerpo va a usar la grasa que usted tiene acumulada para quemar esos alimentos. Mientras más alimentos se consuman que no se contiene grasa, más grasa usted quema con la combustión de esos alimentos. Primero, coma más para bajar más, pero siempre y cuando cumpla con los principios de la nutrición cronobiológica, que son preparación, combinación y horarios. Otro detalle importante es no comer aumenta de peso. Cuando estamos mucho tiempo sin comer, el estómago segrega ácido, comas o no comas, crea las condiciones para que se produzca la digestión cada 3 horas. Cuando usted no consume alimentos, se levantó corriendo, se tomó un café ácido, que ya vemos que el café se toma siempre con alimentos, después de los alimentos, aumentó la producción de ácido, de flema. Eso empieza inflamación, eso produce mucho alcohol en el hígado y se generan todos los mecanismos de producción de grasa, etc. Hay un mecanismo en medicina que se conoce como ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es capaz de producir grasa incluso a través del agua. O sea, no consumes alimentos y el cuerpo necesita energía. Las dos fuentes principales de energía son las proteínas y las grasas, que las dos producen la misma cantidad de kilocalorías. Es decir, si no consumimos alimentos, el mismo cuerpo va a producir esas kilocalorías en forma de ¿qué? De grasa, porque la grasa es más fácil de acumular que la proteína. La grasa se acumula y ahí tienes un reservorio de grasa. Por eso, la mayoría de las personas, muchas de ellas, ni siquiera están aumentadas de peso por lo que comen, sino muchas veces porque no comen. Es decir, hay que comer cada 3 horas. Eso lo vamos a afinar en los consejos. Otro de los detalles importantes de la obesidad son las emociones. Una persona que sea muy aprensiva, que genere mucho estrés, va a segregar mucha acidez y eso se convierte en flema. Si tienes emociones de tensión, va a acumularse mucho en hígado todas esas toxinas y eso segrega grasa. Si tienes emociones de depresión, va a acumular flema y gas en el intestino y te vas a inflamar. Hay muchas personas, sobre todo las mujeres, se levantan contentas,
Se levantan, se miran al espejo y están delgadas. Desayunaron y a las 12 del día ya están aumentadas de peso. O sea, son de 2 a 3 kilos que aumentan en el día, incluso sin haber comido. Entonces ahí nos damos cuenta que no solamente influye la alimentación, sino cómo la comes, cómo la preparas, cómo la combinas. El hecho de no comer, las leyes de coma más para bajar más, o sea, los alimentos que bajan de peso, las emociones, cómo controlar las emociones. Y lo otro es saber nuestra personalidad. Un mismo alimento, por ejemplo, usted y yo, usted come un alimento y yo como otro alimento y al mismo tiempo nos va a producir un efecto diferente. ¿Cuál es la envidia? La envidia sana de una persona que aumente de peso, una persona de riñón delgada que come y nunca aumenta de peso. O sea, ellos lo ven como una envidia sana. Este señor come de todo y no está flaco, está delgado, no aumenta de peso. Yo no como casi nada y aumento de peso con todo. Depende mucho de la personalidad en el caso de la obesidad. Por lo tanto, la obesidad, por eso las dietas no funcionan. Porque se le manda la misma dieta a todos por igual, sin tener en cuenta personalidad bioenergética, sin tener en cuenta preparación, combinación y horario, que son los secretos que le brinda la nutrición cronobiológica. Y eso lo podemos ver en los primeros tomos de nutrición cronobiológica, los secretos de cómo bajar de peso, sin dejar de comer, fíjense, sin dejar de comer, pero al mismo tiempo nutriéndonos de luz y de buena energía. Son muchos los factores que intervienen y son muchas las dudas que podrían quedar, que realmente a nosotros nos queda muy claro. Pero hay un elemento que queremos comentar ahora que contamos con tu presencia, Iván. Hay personas interesadas en comunicarse contigo. Yo creo que un correo electrónico o algo que pudiéramos proporcionar ayudaría mucho a las personas que nos hacen favor de seguirnos por este medio. Por supuesto, para mí sería una bendición. O sea, el teléfono se puede poner incluso en pantalla cuando ya tenga la edición. Y el correo es polema, polema02@yahoo.com.mx. Polema de polen, pero terminado en MA, polema02@yahoo.com.mx. Es una forma de comunicarse. En el caso del teléfono lo vamos a dejar en la edición, claro. Y ahí van a salir en la edición todos los teléfonos. Esto es una cosa interesante. Ahora bien, para bajar de peso es muy importante que tiene que cambiar. Nadie haciendo lo mismo logra cosas diferentes. Claro. Entonces, si quiere bajar de peso, tiene que primero tener en cuenta que ahí tiene que tener tiempo para comer, desayunar, comer y cenar. Tiene que tratar de preparar sus alimentos. La mayoría de las personas que son obesas comen en la calle. Cierto. Es una cosa importante. Seres humanos tan iguales pero tan distintos entre sí. Tendremos otra oportunidad de platicar con el doctor Iván Chile y en este momento agradecer todo lo que hemos aprendido también con respecto a la obesidad. Muchas gracias, doctor. Una bendición estar aquí y nos vemos en el próximo programa.